Vamos a leer Lucas 4, amén. Cuando lo tenga me indica con un amén. Lucas 4, 18 lo leímos. Lucas 4, 18, cuando lo tenga me indica con un amén y me sigue, amén. Vamos a leerlos juntos del 4, 18 al 19. Amén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Hasta ahí vamos a leerlo. Pueden tomar asiento. Voy a orar, sí, amén, para poner todo esto en las manos del Señor. Padre maravilloso, le damos gracias porque definitivamente, Señor, nosotros sabemos que usted está con nosotros. Padre, que aquí está su Espíritu Santo, Señor. Está su Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas. Está confortando nuestra vida, Señor. Le damos gracias por todo, Señor. En esta hora yo le pido que usted sea hablando, Señor, a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón. Que atesoremos esta palabra, Señor. Que reconozcamos, Señor, que usted siempre ha estado con nosotros y que su Espíritu Santo es el que nos guía, Padre maravilloso. También le pedimos, Padre, que todos aquellos que no han recibido el Espíritu Santo, que no han recibido la llenura, Señor, la plenitud del Espíritu Santo, Padre, no se vayan, Señor, de este lugar sin su presencia, sin esa plenitud, Padre. Y aún aunque ellos se fueran de este lugar, Padre, usted los puede seguir bautizándolos, Señor, ahí en su casa, ahí en la cama, ahí en el baño, Señor, ahí donde quiera. Usted, Señor, los puede, Señor, bautizar con el poder del Espíritu Santo. Yo le doy gracias, Señor, porque usted está con nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por este hermoso Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Amén. Gracias, Señor, por esta posibilidad. Gloria a Dios. Señor. Ahorita decía Obed, y apenas va a empezar, son las 9, le digo, sí, Obed, es vigilia. Le digo, el Señor, Él es el que va a acomodar todo, amén. Mire, estábamos hablando del aceite, ¿verdad? De la presencia, de la unción, del aceite, de la presencia del Espíritu Santo, del aceite en el tiempo antiguo, ¿verdad? Cómo se ungía a los sacerdotes, a los profetas y a los reyes. Siempre, ¿verdad?, se usaba el aceite, era simbólico, era lo que se usaba en aquel tiempo antiguo. El aceite en la Biblia tiene un significado divino y simbólico. Presenta al Espíritu Santo, ¿amén? Simbólico, ¿por qué? Porque al traer el aceite los sacerdotes y los profetas para ungir, como cuando ungieron a David, ungieron a Saúl también, ¿verdad? Lo hacían por medio del aceite y con un cuerno, ¿verdad?, que ellos usaban. Pues por eso que lo podemos decir que es simbólico. Y divino es porque en lo espiritual, el Espíritu Santo, dice la palabra, que el Espíritu Santo estaba con David. Amén. Vamos a leer ahí, mire, para verlo más, ustedes también conmigo. Vamos a ir a Primera de Samuel 16, 13. Primera de Samuel 16, 13. Amén. Lo voy a leer. Mire, voy a leer el capítulo 15, porque quiero leer cómo la desobediencia ve al Señor, a Dios, a Jehová, acarrea maldición, y también el Espíritu Santo se aleja de las vidas de nosotros. Amén, se puede alejar. Y es por eso que David decía en el Salmo 51, ¿verdad? No quites de mí tu Santo Espíritu, porque
él sabía todo lo que contenía, ¿verdad?, en la desobediencia al Señor, pero él se humilló ante el Señor, le pidió perdón y el Señor, mire cómo el Señor lo usó, ¿verdad?, siendo él el rey, y tantos salmos, tantas historias, tanta palabra, tanto que se goza uno, ¿verdad?, a leer Samuel, el libro de Samuel, cómo David es ungido, cómo es traído de allá de los hermanos, ¿verdad?, y van con su padre Isaí y le dicen, es uno muy fuerte, me imagino yo, ¿verdad?, que era hermoso, y veían al más mejor, el más grande, el que podía, para ellos, ¿verdad?, era capaz, pero le dice el Señor, no mires lo hermoso, ¿verdad?, ni su parecer, porque Él mira el corazón. Él ya tenía preparado al rey David para la obra que él iba a hacer. A Saúl lo escogió el pueblo, porque el pueblo quería un rey, pero a David lo escogió el Señor. Amén. Y le vamos a leer en el capítulo 15 de Primera de Samuel, dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiere por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subían de Egipto. Hasta aquí lo voy a leer. Aquí nosotros podemos ver, porque mire, había una promesa, una palabra que le había dado el Señor a Saúl, porque le dice que él enseñaría, dice, así ha dicho el Señor Jehová de los ejércitos. Bueno, en el primer versículo dice que lo ungiría como rey de Israel para la obra, pero él le decía que él necesitaba escuchar las palabras, pues está atento a las palabras de Jehová. Él le dio un mandato, le dijo que necesitaba estar atento a las palabras de Jehová, pero ahí la historia nos enseña a nosotros que él desobedeció a la palabra del Señor, porque el Señor le dijo que tenía que matar todo lo que había en ese pueblo, ¿verdad? Y él le salvó la vida, él le dejó la vida, lo dejó con vida, y tomó vivo a Agar, en el versículo 8 dice, y tomó vivo a Agar, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Entonces él le quiere traer al Señor un sacrificio, ¿verdad?, que Dios no le había pedido. Le trae el sacrificio de lo que el Señor le había dicho que se tenía que deshacer de todo eso. Entonces ahí hubo desobediencia, porque él le decía, tienes que estar atento a las palabras del Señor. Amén. Entonces en el capítulo 16, bueno, entonces él quiere traerle ese sacrificio, y aquí en el verso 22 le dice Samuel, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca la palabra de Jehová. O sea, él ya le había dicho que tenía que obedecer la palabra, amén, pero él quiso hacer lo que él quiso. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. Aquí nosotros podemos ver cómo Saúl fue desechado, y es por eso que nosotros leemos la historia y cómo vamos viendo paso a paso, ¿verdad?, cómo la desobediencia. Entonces nosotros podemos imaginarnos o creer que David no había aprendido de ahí, que David no había aprendido que por la desobediencia, porque Saúl no había obedecido lo que se le había mandado, también él podía haberse le quitado el Espíritu Santo. Es por eso que en el Salmo 51, ¿verdad?, yo con mi mente y mi pensamiento, ¿verdad?, yo me imagino que David por eso le decía al Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén, porque ya sabía lo que podía contraer, ¿verdad?, la desobediencia. Aquí le dice entonces otra vez Jehová a Samuel, o ahora que unja a David. En el versículo 16, y fíjese lo que le dice el Señor
a Samuel en el 16 capítulo, dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Amén. Ahí es donde ahora sí ya van y va a buscar a David. Dice, enséñale, en el versículo 3 dice: y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer. En el versículo 13, me voy a ir al 13, dice: y Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Ahí David ya había recibido el Espíritu de Jehová. Amén. En el Antiguo Testamento, ¿verdad?, era el Espíritu de Jehová. Ahora nosotros, en este tiempo, ¿verdad?, sabemos que el Espíritu Santo viene sobre nosotros cuando nosotros le recibimos. Y la manifestación del hablar en lenguas y son los... se me pasó ya ahorita cómo se dice, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo ya está en nuestras vidas. Nosotros tenemos que orar para que el Espíritu Santo y la presencia del Espíritu Santo desciendan con poder, con unción, con autoridad, como la autoridad que tenía el Señor Jesucristo, que leímos en el principio en Lucas 4:18, dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar. Amén. ¿Para qué es la unción que nos da el Señor? ¿Para qué es la unción que recibió el Señor Jesucristo? La unción es para ir a predicar el Evangelio, dice su palabra. Y el Señor Jesucristo dice: para ir a desatar las cadenas de los que están oprimidos, a los que están en la cárcel, apertura de cárcel. Amén. A todo eso el Señor Jesucristo. Y es para salvar también nuestra vida. Nosotros en el sábado que leíamos sobre la mujer que derramó el aceite sobre el Señor Jesucristo, el aceite también nosotros lo pudimos ver, y es el derramar el aceite a los pies del Señor Jesucristo o en la cabeza del Señor Jesucristo. Era el honor que ella le daba. Era el honor que ella estaba tan agradecida por lo que el Señor Jesucristo había hecho con ella. Entonces, el aceite en el Antiguo Testamento, cuando se derramaba sobre los sacerdotes, sobre los reyes, sobre los profetas, era con un propósito y un motivo. Y siempre el motivo era el servicio del Señor. Y ese propósito era siempre apartar a esos hombres para el ministerio del Señor, para que le sirvieran. Ellos eran hombres que estaban apartados para la presencia de Dios, buscaban a Dios, buscaban al Señor Jesucristo, al Padre, buscaban al Padre. David, por eso dice aquí que David sí escuchaba la voz de Dios y obedecía lo que Dios le decía, porque Saúl no escuchó las palabras del Señor, pero David, dice la palabra, que él sí las escuchó. Amén. El aceite era símbolo de consagración, con esos propósitos siempre de servir a Dios. Siempre era para estar apartado de Dios. En Éxodo 28:4 dice que esos sacerdotes usaban sus vestiduras. A Aarón le dijo también el Señor, ¿verdad?, a Moisés: Aarón tu hermano y sus hijos con él los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Eran hombres que estaban apartados, eran hombres dedicados. La consagración para poder ser sacerdote y servirle era necesario que ellos fueran ungidos, era necesario que ellos primero se les derramara ese aceite, ya sea como lo hacían también en el Antiguo Testamento. También vemos cómo los utensilios, como en el arca, ¿verdad?, apartaban todos los instrumentos, ¿verdad?, y eran consagrados al Señor, eran
derramado también el aceite sobre todo eso. Todas esas cosas se hacían en el Antiguo Testamento. Amén. Dice, Saúl fue ungido como rey para dedicarse a la tarea especial de su llamado, con esos dones de gracia para Dios. Se le decía también el ungido de Jehová. Y Samuel dijo a Saúl, Jehová me ha enviado a que te unja como rey sobre su pueblo. Para esa tarea, pues está atento. Aquí es donde yo les decía, ¿verdad?, que él le dijo que tenía que estar atento a la palabra. En primer lugar, estar atento a su palabra, y es estar atento a la misión de lo que Dios le había llamado, a la misión de lo que Dios llama a nuestras vidas, ¿verdad? A que nosotros también estemos atentos a la palabra del Señor, que reconozcamos, ¿verdad?, la palabra de Dios, que obedezcamos a esa palabra, que siempre estemos poniendo atención, poniéndola por obra, no desechándola, no nada más oírla y no hacerla. Amén. Y podemos ver en el segundo punto era eso, ¿verdad?, la advertencia que Dios le dio para castigar a los que se oponían. Trae una consecuencia cuando el ser humano, ¿verdad?, no le obedece a Dios y no pone por obra la palabra y se pone en contra de la palabra, ¿verdad? Más que nada que nos pongamos en contra de la palabra de Dios, eso va a traer siempre consecuencias. También David fue ungido y con ese cuerno de aceite en Primera de Samuel, como lo leímos ahorita en el capítulo 16. ¿Por qué David se le consideraba un hombre conforme al corazón de Dios? Era un hombre conforme al corazón de Dios porque en Primera de Samuel 24:4 dice que él estuvo atrás de Saúl, porque Saúl lo estaba persiguiendo y él estaba atrás de él, y los que con él andaban, ¿verdad?, le decían que ahí estaba, que lo podía matar, que lo podía tocar, ¿verdad?, que lo podía matar, pero él dijo, Dios me libre, amén, que yo toque a uno de sus ungidos. Fíjese lo que dice aquí. Por eso se le llama, ¿verdad?, que tenía conforme al corazón de Dios, porque el Señor Dios, eso es lo que quiere para el ser humano, para cada uno de nosotros. Él quiere que nos amemos como Dios amó a la iglesia, como Dios amó a la humanidad. Por eso dio a su Hijo. Entonces, Él quiere que ese corazón que David tenía, aún con todas esas faltas, él se pudo humillar ante el Señor. Por eso le decía él, no quites de mí tu Santo Espíritu. Dice, fíjese en el 2, dice, David era humilde porque escuchaba la voz de Dios y le obedecía. Eso está en 1 Samuel 24:6. También el no tocar al ungido del Señor, que el Señor me libre de hacerle daño a mi Señor. Lo hacía humilde al reconocer la autoridad del Rey. ¿Ven? Cuando nosotros reconocemos la autoridad de quien ha delegado el Señor por encima de nosotros y le obedecemos, lo respetamos y le ponemos en el honor que Dios lo ha puesto, así entonces nosotros somos unas personas humildes y esperamos en el momento que el Señor Él nos use a nosotros, pero nosotros no podemos brincar la autoridad que el Señor ya ha delegado. Amén. David no confió en sí mismo. El confiar en nosotros mismos es hacer esa parte que yo les digo ahorita. El confiar en nosotros mismos es en no obedecer a Dios primeramente, porque es la palabra que Él nos está poniendo. Él aquí desde Génesis hasta Apocalipsis nos ha enseñado toda su verdad, todo lo que Él quiere y todo lo que no le agrada, todo lo que no le gusta. Entonces David no confió en sí mismo, porque si él hubiera confiado en sí mismo, él hubiera les hubiera hecho caso a los que con él estaban, que le dijeron, aquí está, mira, lo tienes en tus manos, puedes atacarlo. Pero él que dijo, no. ¿Y por qué no también? Porque si no se hubiera cumplido
la promesa, la palabra, ¿verdad? De que él iba a ser rey, y él fue el rey, ¿verdad? De Israel. Entonces no se hubiera cumplido esa palabra si él hubiera atacado al rey, porque nosotros, y en ese tiempo, ¿verdad? No se podía, por eso, porque David tenía el temor de Jehová y tenía el corazón conforme a Dios se lo había puesto. Y es por eso que nosotros podemos ver que Jehová mira el corazón. Amén. No podemos confiar en el sentir de nosotros mismos. Eliseo también fue ungido, ¿verdad? Como profeta. Aquí en Isaías 61:1, el Señor Jesucristo se cumple en Lucas 4:18 lo que estaba ya escrito en Isaías, la profecía de Isaías. El Señor Jesucristo leyó el libro, ¿verdad? Y él empieza a explicar todo eso, para qué el Señor lo había mandado. Es por eso que dice él: el Espíritu de Jehová está sobre mí. El Espíritu Santo en la vida de Jesús, ¿para qué? Para su ministerio y para la misión. La unción es para predicar las buenas de salvación a los abatidos. Está en Salmo 47:3. Él viene a vendar sus heridas. Amén. Jesús es el que venda nuestras heridas. Jesucristo comienza su ministerio cuando es ungido con el Espíritu Santo. Y esto se cumple en la palabra de Lucas, de lo que se había profetizado en Isaías. ¿Para qué? Para testificar con poder. Amén. Cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, dice la palabra que Él entró a las aguas, que fue bautizado por Juan el Bautista, pero después cuando ya es bautizado, ¿verdad? Ya viene el Espíritu Santo, dice la palabra, que como paloma, y entonces Él recibe el poder para su ministerio, y viene el tentador. Amén. Viene el tentador a su vida y viene a tentar, pero dice su palabra que Él con la palabra, amén, Él nos ha enseñado desde que lo que he leído en cada personaje. Él nos está enseñando que la palabra ahí es muy importante. Él llama a una persona, Él la unge, Él la llena de su Espíritu Santo, después ya la envía a predicar la palabra con unción, con poder, con autoridad, porque dice la palabra del Señor en Lucas, dice, a desatar ligaduras. ¿Y qué es eso? Con poder. Dice, a los quebrantados de corazón. Él sana a los enfermos, sana todos los corazones. Dice, a pregonar la palabra de Dios. Amén. A publicar libertad. Él viene a libertar a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. A eso vino el Señor Jesucristo cuando Él ascendió, y dice su palabra que está a la derecha del Padre, pero Él les dijo a los discípulos, cuando Él ya iba, ellos a dos discípulos se les apareció y les dijo que no estuvieran tristes, que Él se iba, pero les iba a dejar el Consolador, y ese Consolador es el que está para usted y para mí. Ese Consolador es el Espíritu Santo. Nosotros a lo mejor ya no podemos estar, no nos han derramado el aceite, pero el Señor derrama ese aceite. También el pastor, cuando nos envía a predicar, a hacer una misión, Él pone sus manos, nos llena de aceite, y nosotros podemos ir confiados, porque el Señor está con Él. La autoridad del Señor ha sido delegada sobre el pastor, sobre los pastores. Entonces es cuando nosotros podemos ir. Amén. Y cuando el Señor nos envía. Por eso dice, cuando viniere el Espíritu Santo, me seréis testigo en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Amén. Allí
en el Mateo 3:16 es donde yo les hablaba ahorita, cuando Jesús fue ungido y bautizado. Mire, voy a leer nada más en Mateo, lo voy a leer en el 16. Dice, después que Jesús fue bautizado, subió de las aguas. He aquí los cielos fueron abiertos. Vio que el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Amén. El Espíritu Santo vino sobre el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que se cumpliera la palabra, para que se cumpliera la justicia. Amén. No porque el Señor haya pecado, amén, porque Él es santo, amén. Él es santo y Él no ha cometido pecado, no cometió pecado, pero lo hizo. Él se hizo hombre porque era necesario hacerse hombre para estar y mostrarnos a nosotros todo lo que nosotros tenemos que hacer. Si no hubiera vivido y no hubiera venido, no se hubiera cumplido el sacrificio, no hubiera venido a servir, pero era necesario que aconteciera todo esto, amén. Por eso Él nos enseña cómo es necesario que seamos también bautizados en el agua. Aquel que no conoció pecado, lo hizo pecado para nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, amén. Todo se logra por medio del poder del Espíritu Santo. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo en Lucas 4:1. Nosotros no podemos entrar, nosotros no podemos pelear contra las fuerzas satánicas sin el poder del Espíritu Santo, amén. Y es por eso que el Señor en este tiempo a nosotros que hemos sido tan atacados, Él quiere volvernos a revestir de ese poder del Espíritu Santo para nosotros poder vencer todas las artimañas del enemigo, que estemos llenos de la presencia, verdaderamente de la presencia de Dios, que reconozcamos su palabra, que reconozcamos lo que el Señor hace por nosotros, que reconozcamos a los siervos del Señor y que les sirvamos con amor, con verdad y con esa autoridad. Si nosotros no obedecemos a la palabra, mire lo que ha pasado con cada uno de los que han desobedecido al Señor, y más que nada lo que pasó con Saúl, amén. Todos lo conocemos. Entonces, ¿cómo podemos usar esa unción divina? Ahorita veíamos nosotros, ¿verdad?, que la unción, cuando se derramaba el aceite, era un acto simbólico, pero el espiritual es el que Dios envió en aquel tiempo. El espiritual es el Espíritu Santo cuando viene con nosotros con ese poder, con esa autoridad para romper las artimañas del enemigo, amén. ¿Cómo usar la unción divina? Jesús fue tentado, pero Él usó la palabra y con la unción. Nosotros podemos usar la palabra, pero tenemos que tener la unción. ¿Sabe por qué lo digo? No porque alguien no tenga, sino que Jesús, cuando Él estaba, dice la palabra que Él estaba ayunando, ¿verdad?, 40 días, 40 noches, y dice que entonces vino el tentador y Él le citó la palabra, pero el tentador no se alejaba de Él, venía y le volvía a decir. Entonces, si nosotros no estamos en esos puntos, ¿verdad?, de oración, ayuno, lo que queramos, no podemos echar fuera al enemigo, y menos si la palabra no la estamos viviendo como Dios quiere que la vivamos, porque muy bien la podemos citar, ¿verdad?, pero al vivirla es ahí donde el Señor nos está enseñando en este tiempo a que de verdad vivamos la palabra, porque la podemos saber toda de memoria, ¿verdad?, pero para citársela al enemigo necesitamos estar ungidos y llenos del poder del Espíritu Santo. El cumplimiento de Isaías 61, la naturaleza de la predicación, la sanidad y la liberación. Jesús es Dios, dice su palabra en Juan 1:1. Dice, también fue hombre, por lo cual hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Él es por eso que Él vino aquí a la tierra
¿verdad? Para ser visto, para hacer todo lo que hizo por nosotros. Y todo eso, fíjese, todo eso, aún siendo Jesucristo, el Hijo de Dios, aún siendo Dios, Él tenía que tener el Espíritu Santo para poder el ministerio de Dios pudiera ser puesto por obra. Si Él no hubiera tenido el Espíritu Santo en ese momento, cuando Él le clamaba al Señor, cuando Él fue al monte a orar, y dice la Biblia que se pasó toda la noche orando a Dios, y le dice Él: Padre, si es tu voluntad, ¿verdad?, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. ¿Ustedes creen que si Él no hubiera tenido el Espíritu Santo hubiera podido? Claro, yo sé que es el Señor, que es Dios, y que todo eso estaba ya escrito, y que Él es Jesús, Él es Dios, y Él tenía todo el poder para hacer todo, pero Él tenía que tener también el Espíritu Santo, y Él nos lo enseñó a nosotros, que nosotros lo necesitamos al Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo nosotros no somos nada. Sin el Espíritu Santo nosotros, ¿quién éramos en el pasado? Sin el Espíritu Santo nosotros no podíamos hablar de la manera que Él nos pone a hablar. Es el Espíritu Santo el que puede trabajar en nosotros. Si no, nosotros no fuéramos capaces ni siquiera de estar parados aquí. ¿Por qué? Porque no éramos dignos de servirle, no éramos dignos de caminar con Él. Pero el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, primero por la fe le recibimos, entonces Él nos dio el Espíritu Santo. Pero ese Espíritu Santo es necesario nosotros que cultivemos al cultivar a que esté el Espíritu Santo siempre, como dice, la plenitud del Espíritu Santo es buscándolo, la presencia y la palabra, y obedecerle de verdad a la palabra, porque le digo, no es fácil obedecer la palabra. No es fácil en la carne, pero con el Espíritu Santo sí es. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos redarguye del pecado. El Espíritu Santo nos enseña que estamos caminando mal, que estamos hablando mal, que estamos diciendo mal, que no lo estamos buscando, que no estamos orando, que no le hablamos a la gente del Señor, que no somos buen testimonio. Y el Señor todo eso lo ha estado viendo en las vidas de nosotros, y es por eso que Él, el Espíritu Santo, dice: quebrantados por el Espíritu Santo. Amén. Amén, gloria a Dios. Todos debemos de pedir y de seguir y de pedirle al Señor la plenitud del Espíritu Santo. En Hechos 1:8 el Señor ya nos lo dejó escrito: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El señorío del Señor Jesucristo, Él fue nuestro maestro. Él era el profeta, Él era el sacerdote y Él era el rey. Amén. Todos aquellos reyes, profetas y sacerdotes fueron ungidos con el aceite, con el cuerno, pero el Señor Jesucristo, con un sacrificio solamente, Él lo hizo una vez y para siempre. Él se mostró el sacerdote, Él es el mediador entre Dios y los hombres, Él es el que nos ama. Amén. Y Él recibió la promesa del Padre sobre el Espíritu Santo y fue exaltado a la derecha del Padre. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Así es que vamos a llenarnos del Espíritu Santo, de su poder, de su unción, y a obedecerle a su palabra, como Él nos enseñó en todos estos capítulos, cómo Él fue caminando paso a paso hasta llegar al Señor Jesucristo, pero Él también es sacerdote, rey y profeta. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios.